¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy, porque ahora sí vamos a empezar con nuestra nueva serie. Y miren, quiero explicarles de qué se trata. Fíjense, la Biblia nos dice que el objetivo de Dios para nuestras vidas después de que nos reconciliamos con Él es transformar nuestro carácter para que se vaya pareciendo al de su Hijo Jesucristo. Si alguna vez te has preguntado por qué hace eso Dios, piensa en esto. Fíjate, nos dice la Biblia que Jesucristo vivió una vida perfecta. Eso significa que cada cosa que Él enfrentó en su vida, la enfrentó de forma perfecta. Entonces, tomó todas sus decisiones de forma perfecta, ¿no? Él se fijó muy bien cómo trataba a la gente y la trató siempre de forma perfecta. Todo lo que salía de su boca era perfecto. Enfrentó tentaciones y las enfrentó de forma perfecta. Entonces, si nosotros empezamos a transformar, o más bien Dios empieza a transformar en nosotros nuestro carácter y se empieza a parecer al de Jesucristo, nuestra vida cada vez va a ser más perfecta y entonces vamos a experimentar las mismas cosas que Él experimentó. La Biblia nos dice que Él vivió una vida perfecta y que por tanto vivió lleno de gozo, glorificando a Dios en todo lo que hacía. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos aprender a hacer, ¿eh? Entonces, para ello vamos a empezar esta nueva serie, que como pueden ver en su programa se titula Toma la vida por el mango. En esta serie vamos a analizar la sabiduría bíblica, ¿no? Lo que la Biblia nos dice que debe ser nuestra vida para que sea vivida como la de Jesucristo. Ahora, yo creo que el título puede confundir a algunas personas, porque hemos dicho muchas veces que lo que tenemos que hacer con nuestra vida es entregársela completamente a Dios, ¿no? Que Él reine en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando decimos, pues ahora toma la vida por el mango, parece como que estamos retomando el control de nuestra vida. Pero miren, no hay que confundirnos. La Biblia nos enseña que Dios hace cosas maravillosas en nuestro corazón cuando nosotros se lo permitimos, ¿ok? Pero, aunque Dios es soberano, el hombre es responsable. Eso quiere decir que hay ciertas cosas que son tu parte. En esta serie vamos a aprender todo acerca de lo que la Biblia nos dice, de cuál es nuestra parte para vivir con sabiduría, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a transformarnos al carácter de Jesucristo, eso la Biblia le llama madurez. Entonces vamos a platicar acerca de lo que significa la madurez en la vida de un cristiano. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, por habernos reconciliado contigo, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que lo que estás tratando de hacer en nosotros es que haya esta transformación profunda para que realmente nuestro carácter cada vez se parezca más al de tu Hijo Jesucristo. Queremos poder hacer eso, Señor, permitirte hacer esa transformación. Así es de que abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, Padre. Permítenos recibir tu palabra y que realmente empiece a hacer ese trabajo maravilloso de transformación que tanto necesitamos. Acompáñanos en toda esta serie, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que Él sea el que ponga palabras en mi boca y que ponga pensamientos en nosotros que nos ayuden a tener esa transformación. Te lo pedimos, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, la Biblia por todos lados nos anima a madurar. Les puse ahí un versículo de Hebreos 6:1 en la versión castellana de la Biblia, y fíjense cómo dice: basta ya de permanecer siempre en las enseñanzas más elementales de la fe cristiana. Sigamos adelante y tratemos de alcanzar la madurez, ¿no? Tenemos que tratar de ser gente madura, y por eso el objetivo en Comunidad de Fe es ayudarnos a todos a madurar. Pero entonces surge la pregunta, pues, ¿qué significa madurez? O sea, ¿qué es lo que determina si una persona es madura o no es madura? Miren, ¿saben cuál es el reto que enfrentamos nosotros? Vivimos en una sociedad que mide las cosas de una manera diferente a como la Biblia nos dice que debemos de medirlas. Entonces, si tú vas a medir tu madurez de acuerdo a lo que la sociedad dice, te vas a equivocar. Entonces, fíjense, para entender muy bien lo que es la madurez, vamos a analizar primero lo que la madurez no es, ¿ok? En su programa dice, la madurez no está determinada por, y son 4 cosas. Entonces, la primera de ellas dice, tu edad. O sea, la madurez no está determinada por tu edad. En otras palabras, no importa cuántos años llevas caminando por este planeta, eso no te hace más o menos maduro. De hecho, yo creo que todos conocemos a gente que es mayor de edad y son súper inmaduros. Y conocemos a gente muy joven que incluso la forma en que los describe la gente es muy maduro para su edad, ¿no? O sea, está muy joven y ya es muy maduro. Y tomen en cuenta que no nada más estoy hablando de edad física, también edad cristiana. O sea, no importa hace cuánto tiempo que eres cristiano.
Hay gente que lleva 20 años de la mano de Dios y estudiando la palabra de Dios y de todas maneras siguen siendo inmaduros. Y en cambio hay personas que muy rápidamente empiezan a estudiar la palabra de Dios y al rato empieza a haber madurez en ellos, pero no es la edad, ¿ok? Tampoco es tu apariencia, ¿verdad? No está determinado por cómo te ves. Mucha gente piensa que lo más importante es cómo nos vemos, ¿no? Han oído a gente que dice, no, es un hombre que se ve muy maduro. ¿Cómo se ve muy maduro? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene canas? ¿No? ¿Se pone un sombrero, fuma pipa? O sea, no importa cómo te veas. Hay veces que la gente lo que trata de hacer es precisamente imitar a gente que se ve mayor para, según ellos, verse maduros. ¿Han visto a niñas de 11 años totalmente maquilladas? O a jóvenes adolescentes fumando, tomando porque piensan que eso los hace ver mayores. Y al revés, ¿no? Ves una cosa así, lo que piensas es que inmadurez, ¿no? O sea, se están tratando de adelantar utilizando un estándar equivocado. Entonces, no es tu apariencia, tampoco son tus logros, ¿no? La gente muchas veces piensa que cuando una persona tiene la capacidad de subir en el escalafón de una empresa, es una gente que va madurando, ¿no? Que es madura. Y de hecho la misma gente que va subiendo a veces se lo creen ellos mismos, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en la hotelería, por alguna extraña razón, los gerentes generales de hotel piensan que cuando llegan a ese puesto, con el puesto llegan conocimientos infinitos del universo y te quieren dar consejos e información acerca de cosas que ni saben ni entienden. O sea, no importa cuánto logres en esta vida, no importa si tienes empresas, si llegas a director general, eso no te hace una persona madura. A lo mejor es una persona muy capaz, pero no necesariamente madura. Y el cuarto punto dice, tus conocimientos. La madurez tampoco está determinada por la cantidad de cosas que sabes, ¿no? Hay personas que pueden sacar maestrías, pueden sacar doctorados, pueden tener todo tipo de conocimientos y se comportan de forma muy inmadura, incluyendo conocimientos de la Biblia, ¿eh? O sea, tú te puedes saber la Biblia de memoria y ser una persona espiritualmente inmadura. Entonces, si no es ninguna de estas cuatro, ¿qué es lo que determina tu madurez? Dice su programa, la madurez está determinada por tu actitud. Fíjate, tu madurez se nota en la manera en la que te comportas, en la manera en la que actúas. Ahí es en donde se ve si una persona es madura o no es madura. Y fíjense, la manera en que tú te comportas sale de forma natural de tu carácter. Tu carácter es, ahora sí que la suma de todos los hábitos que están arraigados en ti, ¿verdad? La manera en que te comportas sin pensar. Entonces, tu forma de actuar sale de forma natural de tu carácter. Por eso Dios está tan preocupado por moldear tu carácter. Hay gente que piensa que la preocupación principal de Dios es nuestra comodidad o nuestra felicidad. Sí es nuestra felicidad, pero no temporal, sino eterna. Por eso lo que más le preocupa es tu carácter y todo el tiempo está tratando de moldearlo como al de su Hijo Jesucristo. En la medida en que nosotros nos parecemos más al carácter de Jesucristo, nuestra actitud es más como la de Jesucristo y entonces actuamos de forma madura. ¿Okay? Entonces, eso es lo que la madurez es una forma de actuar, se ven cómo actúa la gente. Ahora, yo no sé cómo te sientes que estás tú en cuanto a la madurez, si te sientas muy maduro o no muy maduro, pero necesitamos saber en dónde estamos, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros qué tan maduros somos en este momento? Pues la única manera es comparar la manera en que actúas en este momento contra lo que la Biblia dice que debería ser tu comportamiento, ¿no? Si se parece al que la Biblia describe, entonces significa que eres una persona madura, y si no se parece, pues aunque no te guste, eres una persona inmadura. Entonces fíjense lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer es nos vamos a medir. Cada uno de nosotros va a hacer una medición en 5 diferentes señales de madurez que provienen de la Biblia. En el Nuevo Testamento hay un libro que se llama Santiago, es una carta escrita por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que es considerado como uno de los libros de la sabiduría del Nuevo Testamento, ¿okay? En ese libro, Santiago nos habla mucho acerca de cuál es el comportamiento correcto de un cristiano. Entonces vamos a ver 5 señales de madurez y cada uno de nosotros nos vamos a calificar de forma personal. ¿Saben lo que personal significa? Que no le vas a ayudar al de al lado a calificarse. ¿Okay? Si vienes con tu pareja no vas a checar a ver qué está poniendo, no, tú más bajo, no. Tú te vas a calificar a ti, tu pareja, a sí misma y los que vengan contigo, cada uno solo. ¿Okay? Entonces vamos a ver 5 señales de madurez y nos vamos a calificar. La primera de ellas, dice su programa, una persona madura es positiva bajo presión. Escriban eso, positiva bajo presión. ¿Qué significa eso? Fíjense, significa que
Una persona que es madura, aunque esté enfrentando pruebas, aunque esté pasando por adversidad, aunque a veces las cosas se pongan medio complicadas, su actitud sigue siendo positiva, ¿ok? O sea, no cambia de acuerdo a las circunstancias a su alrededor, se mantiene constante. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. ¿Se fijaron en esa última frase? Dice que esa fortaleza los lleve a la perfección. Cristo era perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Dice, a la madurez plena. Acuérdense de eso. La Biblia utiliza la palabra perfección o madurez de igual manera. A veces las intercambia. Entonces, cuando hablamos de una persona que es perfecta, estamos hablando de una persona que es madura. Dice, cuando eres maduro, no te falta nada. Ese es el objetivo. Pero ¿qué dijo al principio del pasaje? Dijo, tenemos que aprender a estar dichosos cuando estemos pasando toda clase de pruebas. Miren, aquí la pregunta para medir tu carácter es, ¿qué tal manejas las pruebas? ¿Eres una de las personas que cuando está bajo presión, cuando las cosas se ponen complicadas, te pones de malas, te pones negativo, explotas fácilmente? O sea, te irritas fácilmente cuando las cosas son difíciles o no están saliendo como tú quieres. Eso es una seña de falta de madurez. Y miren, esta es una cosa muy importante. Cuando empecemos a entender lo que Santiago nos está diciendo acerca de la madurez, nos damos cuenta que ser cristiano no es una simple religión, o sea, no es nada más obedecer una lista de reglas, sino es una forma de vivir la vida, es un estilo de vida. Y aquí nos está diciendo cuál es parte de ese estilo. Cuando estás bajo presión, no vas a explotar fácilmente. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Te das cuenta que como la mitad de tu vida vas a estar bajo presión? O sea, si tú eres de los que explotan bajo presión y la mitad de tu vida estás bajo presión, pues vas a estar explotando todo el tiempo. Porque, fíjense, nacemos y pasamos solamente unos poquitos meses en donde no tenemos ninguna presión, ¿no? Los bebés recién nacidos, cuando quieren ir al baño van al baño, cuando tienen hambre gritan, cuando quieren dormir se duermen, no hay presión de nada. Pero en el momento en que empiezan a crecer, ahora me tienes que avisar cuando quieres ir al baño, empiezan a ir a la escuela y empieza a haber tareas, empieza a haber exámenes, al rato salen al mundo y empiezan a trabajar y hay responsabilidades, luego te casas y hay todavía más responsabilidades, o sea, cada vez más hay presión. Entonces, si tú explotas bajo presión, pues la mitad de tu vida vas a estar explotando o de malas o de forma negativa. Ahora, quiero que te des cuenta de esto. Explotar cuando estás bajo presión es una tentación. Es una tentación porque cuando explotamos recibimos una satisfacción temporal. O sea, de forma muy temporal, ¿no? ¡Bah! Explotas como si ya los puse a todos en su lugar, ¿no? Pero no dura nada esa satisfacción porque generalmente explotar, lejos de arreglar las cosas, las empeora. Por eso Santiago nos dice que necesitamos resistir la tentación. Santiago 1, versículo 12, dice, dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces necesitamos resistir la tentación de explotar. Entonces vamos a calificarnos. Abajo de ese punto, si se dan cuenta en su programa, hay numeritos del 1 al 10, en donde 1 es lo más bajo, 10 es lo más alto. Entonces, califícate de esta manera. Fíjate, si tú eres como una mina de tierra, de esas que nada más la tocan y explotan, ¿no? O sea, por todo estás explotando y todo te hace ponerte negativo, entonces califícate con un 1, ¿ok? Si tú hay algunas situaciones o algunas personas que te hacen explotar, pues califícate por ahí de 5. Pero si tú eres una persona que aún en la adversidad lo que hace es respirar profundamente, tranquilizarte y no abrir la boca otra vez hasta que estás tranquilo, entonces califícate con 10. Califíquense, sin miedo. Número 2, dice, una persona madura es sensitiva con la gente. O sea, otra señal de madurez es que eres muy sensitivo con la gente. ¿Qué significa eso? Eso significa que la gente madura no nada más se preocupa por cómo se siente él ante ciertas circunstancias, sino cómo le afectan a los demás. Es una persona que está pendiente de los sentimientos de la gente a su alrededor. Normalmente la gente está muy preocupada por cómo se siente uno mismo, ¿no? Pero una persona madura no nada más se ve a sí mismo, sino voltea a ver a los demás. Dice Santiago 2:8, dice, hacen bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. ¿Oyeron eso? La ley suprema de la Escritura.
ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? Pues estás muy preocupado por cómo te afecta todo, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo aquí Santiago es que si a ti te preocupan los sentimientos de las demás personas, en realidad lo que está haciendo es amarlos. Necesitas amar a las demás personas. Entonces, pregúntate, ¿tú eres de los que se preocupan nada más por cómo te afectan las cosas a ti? ¿Te das cuenta que esa es la manera en que se portan los niños chiquitos? Los niños cuando son pequeñitos, les da igual lo que esté pasando a su alrededor, lo único que les interesa es cómo les afecta a ellos, ¿no? O sea, los niños chiquitos que les dices, viene un huracán, tenemos que cerrar la casa con madres, y no vamos a celebrar mi cumpleaños, ¿no? O sea, lo único que les preocupa es ellos, cómo les afecta a ellos en ese momento, les da igual el mundo, ¿no? Entonces, cuando te portas de esa manera, te estás portando como niño chiquito. Pero miren, en resumen este punto, la pregunta es realmente, ¿qué tanto amas a los demás? ¿Qué tanto te preocupas por amar a la demás gente? Mira, es de veras impactante para mí en cuánto se enfoca la Biblia en este punto de amar a los demás. Si ustedes leen de Pablo de su primera carta, el capítulo 13 a los Corintios, ¿se acuerdan? 1 Corintios 13, es un capítulo conocido como el capítulo del amor. Lean ese capítulo y van a ver cómo Pablo dice, tú puedes hacer todo tipo de cosas por los demás, puedes ayudarle a los pobres, darle tu dinero a los pobres, incluso dar tu vida por los pobres, y dice, si no lo estás haciendo por amor, como si no hubieras hecho nada, O sea, no sirve de nada, porque hay gente que hace esas cosas, pero por los motivos equivocados. Quieren el reconocimiento de los demás, quieren estar bajo el reflector, quieren oír los aplausos, ¿no? Pablo dice, si tú haces todo eso, pero no es por amor, por los motivos correctos, haz de cuenta que no hiciste nada. Miren, estaba leyendo mi Biblia, me tocaba leer Mateo 25, lean después Mateo 25, habla acerca de las descripciones que dio Jesucristo acerca de lo que es el reino de Dios. Y decía Jesucristo, el reino de Dios entonces es como un rey que llega y va a separar a sus súbditos de los fieles con los infieles. Dice, igual que un pastor que separa las ovejas de las cabras, ¿se acuerdan? ¿No? Donde dice, las ovejas son sus seguidores fieles, las cabras son los infieles. Y les dice, porque cuando tenía hambre me diste de comer, porque me viste con sed y me diste de beber, porque me viste enfermo y me cuidaste, o me viste en la cárcel y me fuiste a visitar. Por eso, siervo fiel, bienvenido al reino de los cielos. Pero a los otros les dice, por esas mismas cosas, ¿no? Porque me vieron en todas esas circunstancias y no me dieron ni agua, ni comida, ni nada, ustedes fuera del reino de los cielos. Y los dos grupos le preguntan, oye, ¿cuándo te vimos en esa circunstancia y no te dimos agua o comida? Y él les dice, cuando lo hicieron para el más pequeño de mis hijos, lo estaban haciendo para mí. O cuando no lo hicieron para ellos. Y miren, quiero que se den cuenta nada más de lo importante de lo que dijo ahí Jesucristo. Una de las medidas importantes para él de quién entra y quién no entra, es quién amó a la gente a su alrededor. ¿Quién se preocupó por cómo se estaban sintiendo por sus circunstancias? Los que tenían hambre, frío, sed. O sea, no nada más se preocupó por sí mismo, sino por los demás. Leí hace varios años una anécdota que no saben cómo me impacta y se me quedó grabada, de un ejecutivo que iba a trabajar, iba a llegar tarde, ¿no? Entonces baja a la estación del metro corriendo a toda velocidad y oye que va llegando el tren a la estación. Entonces va corriendo hacia el tren y de pronto se abren las puertas, baja un montón de gente y otras empieza a subir, y del tren se baja una señora que va cargando un niño, lleva una bolsa llena de cosas, y atrás va otro niño caminando que va cargando todos sus útiles, no lleva los lápices y todos los libros, un niño chiquito. Entonces él va corriendo hacia el tren y la señora esta viene caminando hacia él, cuando de pronto otra persona que va corriendo hacia el tren le pega al niño que va atrás de la señora y le tira todos los útiles al piso. Entonces el niño se le cae todo y empieza a llorar, y la señora pues con el niño cargando y la bolsa, y entonces va corriendo hacia el tren y ya se está cerrando la puerta de pi, pi, va a llegar tarde, pero voltea el niño llorando y el tren como que dice, bueno, ya, ni modo, se regresa, le empieza a recoger todos los útiles al niño, se los pone en los brazos, le junta los lápices, se los pone en la mano, le seca las lágrimas, y el niño lo está viendo con unos ojos de ese tamaño, y le dice el niño, ¿tú eres Jesucristo? Yo no sé si te pegan esas cosas en el corazón como me pegan a mí, pero ¿cuándo fue la última vez que una persona te confundió con Jesucristo? Que te hayas detenido a desocuparte un poquito de tus problemas y voltees a ver la necesidad de otra persona al grado que te digan, ¿tú eres Jesucristo? Pues califícate. ¿Cuánto amas a los demás? Que aquí tenemos, como les decía, números del 1 al 10.
Si tú verdaderamente estás al pendiente de las emociones de la gente a tu alrededor y los tratas de acuerdo a sus necesidades, márcate 10. Si tú nada más amas a la gente que te ama o a la gente que te conviene amar, ponte un 4. Pero si nada más te amas a ti mismo, ponte 0. ¿Ok? Esa es la número 2. 3. Dice, una persona madura controla su boca. Miren, este es un cacheteo para todo el mundo, ¿eh? La gente madura se fija muy bien en lo que dice. Santiago 3, versículo 2 dice, todos fallamos mucho. Fíjense a qué nivel lo pone. Dice, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. ¿Se acuerdan lo que significa perfecto? Maduro. Dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. O sea, Santiago le da tal importancia al control de tu boca que dice, si tú puedes controlar tu boca, te puedes controlar a ti completito. Y eres una persona perfecta, madura. Miren, yo creo que Santiago le da tal prioridad a esto, porque todos hemos visto el daño que puede hacer una boca que no está bajo control. De hecho, miren, de las cosas más desgarradoras que he visto en mi caminar, yo llevo muchos años trabajando con gente. Pasé como 12 años como consultor, llevo 12 años de pastor, y de las cosas más tristes que me encuentro en el camino es cuando platicas con una persona y te das cuenta que tiene una autoimagen de este tamaño por culpa de cosas que le dijeron gente que se supone que estaba ahí para amarlos. Sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus maestros, les dicen cosas que son heridas que se quedan por años en la gente y se sienten de este tamaño. Entonces, necesitas cuidar lo que dices con la boca. Nuestra boca, fíjense, no vamos a verlos en este momento porque fíjense, este tema es tan importante que vamos a tener un mensaje en la serie que nada más se enfoca en esto. Pero vamos a ver cómo Santiago utiliza diferentes analogías. Por ejemplo, dice, la lengua es como el freno de un caballo. Yo me acuerdo cuando Catrina era chiquita, su deporte era la equitación. Y a mí cuando la llevábamos, bueno, me daba un pánico porque el caballo estaba más grande que yo y Catrina era una pirinola, pero una vez que estaba arriba del caballo agarraba los frenos y movía al animal como le daba la gana. ¿Por qué? Porque el freno del caballo controla a todo el animal. Ella decide a dónde va el caballo nada más con mover el freno. Y Santiago usa precisamente esa ilustración, dice, es como el freno en la boca de un caballo. Con eso controlas a todo el animal. Utiliza otro ejemplo que es los barcos, ¿no? Dice, mira los barcos tan enormes. Dice, pero el timón que es de ese tamaño en comparación al barco, mueve al barco y lo lleva en la dirección que quiere. O sea, la dirección de la vida de una persona lo determina el timón que es tu boca. Pero ¿saben cuál es una de las analogías más devastadoras? Dice, la lengua de una persona es como una chispa. Dice, fíjate cómo tan pequeña chispita causa incendios tan devastadores. Han visto en las noticias cuando hay sequías en algunos países y de repente un insensato tira un cigarro, un cerillo y se queman miles de kilómetros cuadrados, vecindarios enteros, con una chispa. Eso es lo que está diciendo Santiago. Tu boca, tu lengua, lo que dices, tiene el poder para hacer cosas maravillosas o para hacer cosas terribles. Fíjense, Efesios 4:29, el apóstol Pablo le dice a los efesios, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. O sea, dice, cualquier palabra que digas, más vale que sea para edificar a alguien, que sea para beneficio de los que están escuchando. Si lo que estás a punto de decir no es en beneficio de nadie, no edifica a nadie, sino al revés, destruye, ¿para qué lo dices? Aunque sea verdad. Miren, me sorprende la cantidad de gente, y muchos de ellos cristianos, que le dicen a gente cosas hirientes y todavía se sienten orgullosos, ¿no? Han oído a gente que dice, es que yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Estoy orgulloso. Pero se dan cuenta que Santiago lo que nos está diciendo aquí es que si tú eres de ese tipo de gente, esa no es una señal de seguridad en ti, es una señal de falta de madurez. Es gente que está orgullosa de lo inmaduros que son, porque dicen lo primero que les pasa por la cabeza, como niños chiquitos. ¿Han visto a los niños chiquitos cómo dicen las cosas como van? ¿No? Verdad sin adulterar, aunque sea súper hiriente. Pues esa es una persona que no tiene pelos en la lengua, ¿ok? Fíjate, lo que dice Santiago 1:26, dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no le sirve para nada. O sea, aunque tú, según tú, seas muy religioso y lo que le estás diciendo al otro sea algo bíblico y sea verdad, si lo que estás haciendo es destruir a esa persona,
Si lo estás haciendo sin otro motivo que no sea edificarlo y amarlo, entonces te estás engañando solo, porque no lo estás haciendo por su bien, sino por el tuyo. ¿Okay? Entonces vamos a calificarnos en esta parte, ¿no? O sea, del 1 al 10, ¿no? ¿Qué tanto piensas las cosas que dices? Si tú lo primero que te pasa por la cabeza lo sueltas, califícate con un 1. Si a veces, ¿no?, te dices a ti mismo, no, voy a pensar muy bien lo que digo, y a veces lo haces, pero a veces para cuando te das cuenta ya lo soltaste, 5. Si eres una persona que invariablemente piensa lo que va a decir, y si se da cuenta que no es edificante, mejor no lo dice, 10. Califíquense. Bien, no los estoy viendo, pero en mi experiencia cada vez se califican menos, así que califíquense. ¿Ya? Número 4. Dice, una persona madura promueve la paz. Las personas maduras son personas que son promotores más de paz que de guerra. Miren, yo me he dado cuenta que en cuanto a este punto la gente definitivamente se divide en dos. Hay gente que a los lugares a donde llega, la situación que se encuentre, tienden a inyectarle paz, calma, ¿no?, a bajar los ánimos, a ver las cosas positivas. Pero en cambio hay gente que a donde llega le inyecta guerra, conflicto, problemas, ¿no? John Maxwell dice que la gente se divide en los que cargan una cubeta de agua y cuando enfrentan un incendio, echan su cubeta de agua. Y otros cargan su cubeta de gasolina, ¿no? Entonces llegan a un incendio, todo se hace peor siempre, ¿no? Entonces, ¿tú cuál eres? ¿Tú qué tipo de persona eres? Miren, ¿ya se dieron cuenta que vivimos en un mundo que está lleno de conflicto? O sea, piensen en todo lo que hay a su alrededor. Piensen, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Será que los matrimonios están más bien en paz que en guerra? ¿Qué tal las empresas? Piensen en la política en las empresas entre ejecutivos del mismo nivel o trabajadores del mismo nivel. ¿Será que la mayor parte de las empresas tienen paz? ¿Qué tal entre las mismas familias extendidas, ¿no? Cuando vas a la cena de Navidad y la cena de Navidad más bien es una guerra planeada, ¿no? Porque la mitad de la familia odia a la otra mitad, ¿no? O entre vecinos, o entre países, incluso entre gente de la misma iglesia. Está lleno de conflictos por todos lados. ¿Por qué será eso? Santiago aquí nos va a ayudar a identificar dos fuentes de conflicto. La primera se encuentra en Santiago 4, versículos 1 y 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Dice, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. ¿Se fijaron cuál es la primera causa del conflicto? La primera fuente es la envidia. Cuando vemos a otra persona que empieza a prosperar, que tiene cosas que nosotros queremos, dice, tú las tratas de conseguir y si no las puedes conseguir, te empieza a enojar. Te empieza a causar esa amargura interna de que el otro está triunfando. Miren, una de las cosas más raras que vi durante mucho tiempo cuando era consultor es cuando encuentras a gente que es feliz o era feliz en su trabajo. Le gustaba su puesto, le gustaba el ambiente de trabajo, le caía bien su jefe, estaban contentos con su salario hasta que se enteraban que otra persona en el mismo departamento con un puesto similar ganaba más que ellos. Y desde ese momento se les retuerce el estómago, todo lo empiezan a ver negativo, esta empresa son injustos, mi jefe es un payaso, ¿no? Ya no quieren ni dar el 100% de su trabajo y empiezan a tener conflictos. ¿Qué es lo que nos acaba de decir Santiago? ¿No? O sea, cuando tú tienes envidia en tu corazón, eso empieza a causar una amargura y acuérdense, dice, no tienen porque no se lo piden a Dios. Es decir, estás buscando tus propios métodos para lograr las cosas que quieres y eso te genera conflicto. Entonces la envidia es una causa de conflicto. La segunda se encuentra en Santiago 4:12. Dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Miren, esta hace falta desempacarla un poquito para entender cuál es la fuente del conflicto. Fíjense, dice, solamente Dios puede juzgar el comportamiento de otra persona. Tú no puedes. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Se dan cuenta qué es lo que hacemos cuando juzgamos a otra persona? Fíjate, cuando tú juzgas el comportamiento de otro, aunque no te des cuenta, lo estás comparando contra ti. Tú eres el ejemplo y dices, yo no haría eso, que está haciendo esto y por lo tanto este está mal. Rara vez la gente juzga a otra persona por cosas que también uno hace. Esas le decimos, bueno, es normal, todos estamos en la lucha, ¿no? Pero cuando el otro está haciendo algo que no te tienta a ti, entonces te subes al caballo blanco de la justicia, ¿no? Los ves hacia abajo y dices, pecador, ¿no? Y los juzgas. Entonces,
cuando tú estás haciendo eso, te estás comportando de una manera orgullosa. Dice, la gente tiende a hacer eso para sentirse mejor de que alguien está haciendo algo peor que ellos. El orgullo y la arrogancia te hacen juzgarlos. Y la Biblia dice que el orgullo es una fuente de conflicto. Proverbios 13:10 dice, el orgullo solo genera contiendas. Cuando eres orgulloso, vas a juzgar a los demás, pero no lo puedes hacer porque tú no eres Dios, dice Santiago. Solamente Dios sabe realmente lo que está pasando en una situación. Karina y yo hemos aprendido a través de la consejería cómo no podemos ayudarle a parejas si la primera vez que nos reunimos con ellos no están los dos. Porque normalmente si te juntas con uno de ellos, te cuentan una historia en donde ellas son unas inocentes palomas y los otros son un tirano, ¿no? Y luego cuando te reúnes con el otro, te das cuenta que se le pasó comentarte algunas cosas de lo que la otra parte hace. Y aun cuando los dos nos cuentan todo, nosotros no entendemos toda la situación, porque no vemos su corazón. Dios sí lo ve. Por eso dice, tú no puedes juzgar a los demás, no seas orgulloso, ¿verdad? Porque no tienes el conocimiento suficiente de todo como para juzgar a los demás. Entonces, egoísmo y orgullo causan conflictos y la gente conflictiva es inmadura. Califícate. Fíjate, piensa en esto, para calificarte. Si tú tienes conflictos en todas las áreas de tu vida, o sea, si tienes pleitos con tu pareja, tienes pleitos con tus hijos, tienes pleitos con tus hermanos, tienes pleitos con tu papá, tienes pleitos en tu trabajo o en tu escuela, tienes pleitos con los vecinos, ¿ya te diste cuenta que el factor común eres tú? Entonces, si tienes pleito en todas las áreas de tu vida, califícate con un 1. Si hay áreas de tu vida en donde no tienes conflicto y algunas en donde sí tienes conflicto, ponte 5. Si no tienes conflicto en ningún área de tu vida, con todo el mundo llevas la fiesta en paz, califícate con 10 y luego nos dices cómo le haces, ¿no? Porque casi todo el mundo tiene conflicto con alguien y vamos a aprender a manejar eso. Muy bien, la última, número 5, dice, una persona madura es paciente y persevera en oración. La gente madura es gente paciente que enfrentando situaciones complicadas persevera en oración. ¿Se dan cuenta lo que significa la combinación de esas dos palabras? Es una persona paciente que persevera en oración, es una persona que confía en Dios, es una persona de fe, que cuando la está viendo complicada, especialmente con cosas que están fuera de su control, espera pacientemente en el Señor mientras está comunicado permanentemente con Él. ¿Okay? Miren, esas dos palabras, paciencia y oración, son evidentemente claves para Santiago. En el libro las menciona un montón de veces, nada más en el capítulo 5 la palabra paciencia se repite 4 veces y la palabra oración 7 veces. Fíjense cómo nos lo dice en Santiago 5, versículos 7 y 8. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. Miren, yo creo que este ejemplo del agricultor no nos impacta tanto a nosotros, porque nuestra sociedad no depende de la agricultura ya, casi no. O sea, la mayor parte de nosotros no tenemos idea de lo que es la agricultura, pero en la época en la que Santiago escribió esto, la mayor parte de la gente vivía de la agricultura y la ganadería. Entonces para ellos era clarito lo que les estaba diciendo. Fíjense lo que les está diciendo. Dice, fíjate cómo un agricultor, ¿verdad?, hace su trabajo, porque para que un agricultor le dé cosecha a su tierra, primero tiene que ser su parte. Prepara el terreno, ¿no? Si lo va a hacer por primera vez, tiene que limpiarlo, quitarle piedras, quitar las hierbas, suavizar la tierra, regarla, abonarla, sembrar, volver a regar, volver a abonar y estar cuidando la tierra y luego esperar pacientemente, muchas veces hasta el año que entra, para que dé una cosecha. Pero fíjense cómo dice, y espera pacientemente la temporada de lluvias. ¿De quién depende la temporada de lluvia? ¿Del agricultor o de Dios? Entonces lo que está diciendo es, un agricultor, ¿verdad?, como buen ejemplo, él hace su trabajo, la parte que le toca, y luego confía en el Señor. Pacientemente espera, ora, le dice, Señor, manda las lluvias para que esto me dé cosecha. Y entonces obtiene su fruto, ¿verdad?, perseverando en oración. Dice Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Saben cuál es el problema que enfrentamos? Vivimos ahorita en una era en donde lo que se promueve es la gratificación inmediata. La gente antes le enseñaban sus papás, ¿verdad?, generación tras generación, que había que trabajar duro para obtener resultados
y había que esperar gratificación retrasada, ¿no? Por ejemplo, si tú te querías comprar algo y no tenías suficiente dinero, ¿qué tenías que hacer? Ahorrar, ¿no? Hoy en día, crédito, ¿no? Si querías estar en mejor condición física y bajar de peso, ¿qué tenías que hacer? Ponerte a dieta y hacer ejercicio. Hoy, una operación, pastillas mágicas, ¿no? O sea, la gente ya no quiere gratificación retrasada, quiere las cosas de inmediato. Y el problema con esto es que cuando somos cristianos y somos impacientes, empezamos a exigirle a Dios. Ahí es cuando decimos a Dios, queremos paciencia y la queremos ahorita, ¿no? O sea, quieres que Dios conteste a tu tiempo. Y miren, de alguna manera, lo que Santiago nos está tratando de enseñar aquí es que tienes que aprender a ver la diferencia entre no y todavía no. Porque muchas veces tú le pides cosas a Dios y no suceden, y no es que Dios te esté diciendo no. Muy probablemente está diciendo, todavía no estás listo. Necesitas avanzar, necesitas madurar. Miren, muchas veces pensamos que estamos esperando a Dios y Dios nos está esperando a nosotros. Porque necesitamos caminar, no estamos preparados para que nos mande lo que le estamos pidiendo. Pero si confías en Él, si eres paciente en el Señor, entonces todo va a caer en su lugar de acuerdo a su plan. Lo cual no significa que no vas a tener problemas, ni significa que va a responder con lo que tú piensas que va a responder. De la manera en que piensas que te lo va a dar. Muchas veces la gente pide cosas y cuando las recibe dice, no, pero así no. Así, dice Dios, ese es mi plan para ti. ¿Ok? Entonces, si confías en Dios, las cosas van a salir de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad, que si recuerdan es buena, agradable y perfecta. Entonces, califícate. ¿Qué tanto eres paciente y perseveras en oración realmente? O sea, ¿qué tanto te desespera cuando quieres las cosas y no están pasando? O sea, empieza a buscar tu propio método, te empieza a estresar cuando cosas que están fuera de tu control están sucediendo y no le tienes paciencia a Dios. Califícate bajito. Si estás aprendiendo a tener paciencia, si poco a poco estás viendo más la mano de Dios, si estás aprendiendo a confiar en Él, califícate un poco más alto. Ahora, si de verdad eres una persona que las cosas ya no te estresan, o sea, cuando algo sucede tú dices, esto verdaderamente está en manos de Dios, lo pones en oración y te tranquilizas, ponte 10. ¿Ok? ¿Ya se calificaron? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo les fue? ¿Cómo salieron en su calificación? Bien, lo más probable es que hayan salido regular en algunas, a lo mejor en algunas alto y en algunas bajo. Y lo que no quiero que suceda hoy en tu corazón es que te desanimes. Te voy a decir por qué. Esto es algo bueno el que hagamos este análisis, porque lo que va a hacer es ayudarte a tomar acción. Miren, este sábado fui a ponerle gasolina al coche. Desde hace como 1 año y medio, 2, cada vez que apretaba yo la palanquita para que se abriera la puertita esa donde atrás está el tapón de gasolina, cada vez que le abría el gasolinero, sonaba como la puerta de los Locos Adams, ¿no? No, hacía un ruido, y yo la oía y decía, ¡ay, esa puerta!, ¿no? Bueno, este sábado, el de la gasolina abrió la puerta y ¡pum!, se quedó con ella en la mano. O sea, estaba tan oxidado que se le rompió en la mano. Me dice, mire lo que pasó, ¿no? Y entonces en ese momento yo sabiamente dije, le debí de haber puesto aceite a la puertita, ¿no? Pero ¿ya qué?, ¿no? Entonces, fíjense, si tú saliste bajo en algunas de estas áreas, eso es el ruido que está haciendo una puerta en tu vida, ¿verdad?, que se va a romper si no le pones el aceite del Espíritu Santo. Y si estás muy bajo en algunas de ellas, quiero decirte que estás en el lugar perfecto, estás en el mejor lugar, porque lo que vamos a hacer durante las siguientes semanas en esta serie es entender cómo ponerle el aceite del Espíritu Santo a las puertas que estén haciendo ruido para que no se te vayan a romper en la mano, para que empiecen a sanar y empieces a vivir una vida perfecta, una vida madura, y que aprendas a responder ante las situaciones de tu vida de la forma en que Jesucristo lo hubiera hecho, y entonces tengas una vida llena de paz, de gozo, de amor, de bondad, de humildad, todo el fruto del Espíritu que la Biblia nos indica, ¿verdad?, se va a dar en tu vida si aprendes estas cosas. Entonces, acompáñanos en esta serie, no te pierdas uno solo de estos mensajes porque van a atacar diferentes áreas de tu vida. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra que nos confronta, que nos deja vernos como en un espejo para mostrarnos las áreas en las que estamos mal. Señor, sabemos que necesitamos madurar y sabemos que te necesitamos para poder hacerlo.
Así es de que te pedimos que nos ayudes a ver de forma clara, si no lo hicimos en este momento, que regresemos a analizarlas y veamos claramente en dónde necesitamos crecer, en dónde necesitamos de ti, de tu Espíritu, para que le ponga un poco de aceite a nuestras puertas. No queremos vivir de una manera, Señor, que le dé un mal nombre a tu iglesia. Así es de que danos fortaleza, danos sobre todo humildad, Padre, para reconocer en dónde estamos, y luego danos mucha luz, Señor, para poder seguirte y para poder permitirte hacer la transformación de nosotros que tanto necesitamos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo.